Imagina tener que viajar desde tu ciudad natal a otra bella ciudad de tu mismo país con la intención de pasar un buen fin de semana. Compras un vuelo que prometía no durar demasiado en llevarte directamente a tu destino, pero de manera inexplicable, ese viaje de máximo 4 horas se alarga unas cuantas décadas. Bienvenidos a Bibliomanía. La noche de hoy hablaremos del misterioso vuelo 914, un caso que hasta el día de hoy sigue generando muchas dudas y teorías entre las personas que lo escuchan. Así que pónganse cómodos, abrochen su cinturón de seguridad y que tengan un maravilloso vuelo. El 2 de julio de 1955, un avión Douglas DC-4 de Pan Am despegó del aeropuerto de Nueva York con destino a Miami. A bordo iban 57 pasajeros y una tripulación de 6 personas. Todo transcurría con normalidad. Los pasajeros se acomodaban en sus asientos, las azafatas ofrecían bebidas y los pilotos seguían la ruta establecida sin novedad. La tranquilidad del vuelo fue interrumpida de manera abrupta cuando, cerca del punto medio del trayecto, los instrumentos de navegación comenzaron a fallar, las brújulas giraban sin control, las radios emitían estática y la luz del sol pareció desvanecerse momentáneamente en un extraño resplandor. Desde la torre de control en Miami, los operadores intentaron contactar al vuelo 914 cuando repentinamente desapareció de los radares. No hubo ninguna llamada de emergencia, ninguna señal de accidente, simplemente dejó de existir. Los días pasaron y la incertidumbre se apoderó de todos. Las autoridades no encontraron ni una sola pista que explicara lo sucedido. No había restos, señales de una explosión ni un llamado de auxilio. Era como si el vuelo 914 nunca hubiera existido. Pronto, la noticia llegó a los medios internacionales y se comenzaron a surgir las primeras teorías sobre lo ocurrido. El caso se convirtió en un enigma sin solución. Con el tiempo, el vuelo 914 pasó a la historia como una de las desapariciones más extrañas en la aviación, archivado como otro misterio sin resolver, hasta que, 37 años después, algo increíble sucedió. El 9 de septiembre de 1992, la torre de control del aeropuerto de Caracas, Venezuela, detectó una señal inesperada. Era un avión antiguo, un Douglas DC-4, que no correspondía a ningún vuelo programado. Cuando finalmente lograron establecer comunicación, lo que escucharon dejó helados a todos los presentes. El piloto afirmó con absoluta certeza que provenía del aeropuerto de Nueva York y que su destino era Miami, y que el año era 1955. Lo más desconcertante es que los pasajeros lucían exactamente como en 1955. Sus ropas, sus peinados, sus maletas, nada había cambiado. Para ellos, solo habían pasado unas pocas horas desde el despegue, pero la realidad era muy diferente. Habían pasado 37 años. Las autoridades no sabían cómo reaccionar. Nadie en ese avión parecía haber envejecido un solo día. Las preguntas se acumulaban, pero antes de que pudiera iniciarse una investigación más profunda, algo inesperado sucedió. De repente, el piloto entró en pánico, miró a su alrededor, vio la tecnología moderna, las luces, los vehículos y las vestimentas que no correspondían con su tiempo. Gritó que debían irse de inmediato. Sin dar explicaciones y sin los permisos necesarios, encendió los motores y aceleró por la pista. Los controladores intentaron frenarlo, pero fue totalmente inútil. Ante la mirada atónita de todos, el Douglas DC-4 despegó y se perdió en el cielo, y al igual que en 1955, desapareció sin dejar rastro. Nunca jamás volvió a ser visto. La noticia generó revuelo en los medios, pero sorprendentemente, no existen registros oficiales en Pan Am que documenten este vuelo. Algunos investigadores argumentan que todo fue un invento de periódicos sensacionalistas en la década de 1970. Otros creen que podría tratarse de un fenómeno inexplicable, como un salto en el tiempo. ¿Podría el vuelo 914 haber atravesado una grieta temporal? La teoría de los agujeros de gusano sugiere que ciertos eventos extremos podrían hacer que un objeto se desplace instantáneamente en el tiempo sin moverse en el espacio. Algunos investigadores han señalado que, aunque científicamente no ha sido comprobado, existen registros de avistamientos y desapariciones misteriosas en la historia de la aviación
que podrían estar relacionados con fenómenos similares. Sin embargo, los escépticos afirman que toda la historia es simplemente un mito moderno. Señalan la falta de pruebas documentales y la imposibilidad de que un avión con tecnología obsoleta pudiera haber aterrizado en un aeropuerto moderno sin ser detectado. Además, argumentan que los periódicos que publicaron la historia originalmente no citaron fuentes verificables, lo que sugiere una invención para generar interés en el misterio. Entonces, ¿qué ocurrió realmente con el vuelo 914? ¿Fue un engaño, una anomalía en el tiempo o simplemente una historia más del folclore moderno? La verdad, como el vuelo mismo, parece haberse desvanecido en el tiempo, dejando tras de sí más preguntas que respuestas. El misterio del vuelo 914 no es único. A lo largo de la historia, han ocurrido desapariciones extrañas en la aviación que parecen desafiar toda lógica. Desde el Triángulo de las Bermudas hasta el reciente caso del vuelo MH370, muchos aviones han desaparecido sin dejar rastro, generando especulaciones sobre la existencia de fuerzas desconocidas en el aire. El vuelo MH370 de Malaysia Airlines, que desapareció en 2014, es uno de los ejemplos más recientes y escalofriantes de un misterio aéreo. En su caso, el avión desvió su ruta y desapareció sin dejar ninguna explicación clara. A pesar de años de búsqueda y análisis de datos, como las señales de satélite conocidas como pings, el avión nunca fue hallado, dejando a la comunidad internacional con más preguntas que respuestas. Al igual que el vuelo 914, la desaparición del MH370 ha alimentado teorías sobre fenómenos inexplicables. Algunos sugieren que el avión podría haber atravesado una grieta dimensional o incluso haber sido víctima de una anomalía en el tiempo, aunque estas ideas obviamente siguen siendo especulaciones. En este contexto, no es sorprendente que los avistamientos y desapariciones misteriosas sigan siendo parte del folclore de la aviación. Además, el Triángulo de las Bermudas, una vasta área en el Océano Atlántico, conocida por la desaparición de barcos y aviones, ha sido otro foco de teorías extrañas. Se ha hablado de turbulencias magnéticas, criaturas misteriosas y fenómenos inexplicables que podrían ser responsables de las desapariciones. Aunque los escépticos atribuyen estas desapariciones a causas naturales como tormentas o errores humanos, la mística gira en torno al triángulo. La desaparición del vuelo 914, el MH370 y el misterio del Triángulo de las Bermudas, aunque distintos en detalles, comparten una característica común: lo inexplicable. A medida que la tecnología avanza, la capacidad para arrastrar aeronaves y barcos también lo hace, pero el enigma de estos casos sigue siendo un desafío para la ciencia y la razón. A pesar de la falta de pruebas contundentes, la historia del vuelo 914 sigue fascinando a miles de personas en todo el mundo. Desde su aparición en los medios sensacionalistas en la década de 1970, esta historia ha alimentado la imaginación colectiva, dando pie a debates, teorías y especulaciones. ¿Podría ser una leyenda moderna, un simple error en los registros de aviación, o hay algo de verdad detrás de este enigma que persiste a lo largo del tiempo? Es un hecho innegable que las historias de desapariciones misteriosas y de accidentes en avión es una gran fobia para los seres humanos, pero el caso del vuelo 914 se destaca por lo inusual de su naturaleza, una desaparición acompañada de una posible anomalía en el tiempo. En una era donde la tecnología de comunicación y los sistemas de navegación son cada vez más avanzados, el hecho de que un avión, con tan solo un salto en el tiempo como explicación, pueda desaparecer y volver a aparecer décadas después es un concepto que resulta difícil de comprender. Sin embargo, no podemos olvidar que lo desconocido y lo inexplicable han sido, en muchos casos, la base de las grandes historias que la humanidad ha contado. Es fascinante cómo una simple historia puede tomar vida propia. ¿Qué opinas tú? ¿Es el vuelo 914 una leyenda urbana fabricada para alimentar el misterio y el morbo? ¿O podría haber algo más allá de nuestra comprensión científica detrás de esta desaparición? Tal vez estemos ante un caso de fenómenos que aún no podemos explicar, que se han desvanecido en la niebla del tiempo, tal como el propio vuelo. A lo largo de la historia, muchos han sido los relatos de desapariciones extrañas y muchos de estos han sido olvidados, mientras otros siguen siendo parte del imaginario colectivo. Sin embargo, el vuelo 914 ha logrado perdurar en la mente de las personas, desafiando la lógica, el conocimiento y la razón. ¿Y tú qué opinas? ¿El vuelo 914 realmente existió o simplemente es una leyenda urbana que ha dejado huella en nuestra cultura? Nos gustaría saber tu opinión.
¿Crees que fue un portal dimensional o una grieta en el tiempo? Déjamelo saber en los comentarios. Si el video te gustó, agradecería que nos dejaras un me gusta. Nos motiva mucho seguir haciendo este tipo de contenido. Si tienes algún relato, aterrador o interesante que contarnos, te invito a dejarlo en la caja de comentarios. Si disfrutas del contenido y aún no estás suscrito, te pido por favor que te suscribas al canal para formar parte de esta comunidad. Por hoy, me despido, pero nos veremos en la próxima. Espero que hayan disfrutado del vuelo. Gracias por elegirnos. Buenas noches.